voy a ir compartiendo mi pantalla para que la puedan ver y vayamos como siguiendo la plática. Y que esto no sea únicamente pues, recomendaciones o algo muy teórico, demás, ¿no? Construir la plática de tal forma que pudiéramos darle seguimiento a cualquiera sin importar nuestra formación, sin términos muy técnicos ni nada de esto. Como les decía, pues bueno, yo soy psicólogo, soy también médico cirujano, soy neuropsicólogo y hice una especialidad en medicina del sueño y ahora pues pude acreditar toda la evaluación para hacer el doctorado en neurociencias y justo a mí me interesa estudiar todo lo que tiene que ver con el sueño porque para empezar se relaciona con lo que he venido haciendo siempre, que es analizar el aprendizaje, analizar ahora pues la psicopatología desde mi formación como psicólogo y entonces bueno, el sueño tiene una importancia vital para la vida de todos, ¿no? Por eso es que cuando me propone el tema, le digo, bueno, vamos a poner la importancia del sueño en la vida diaria. Soy miembro de la Academia Mexicana de Medicina del Dormir y pues bueno, hemos trabajado ahí a lo largo de este tiempo, pues para ver la relación que tienen los trastornos del sueño y las alteraciones psiquiátricas. Bueno, pasando a la siguiente diapositiva, lo primero es iniciar pues con una pregunta básica, ¿por qué dormimos, no? Yo creo que esta pregunta, hasta los más pequeñitos, los niños y todos tienen una respuesta de por qué dormimos. Las respuestas son muy variables, ¿no? Porque en realidad dormimos por un montón de cosas y lo que en general tenemos como una idea concreta es que dormimos para restaurar nuestros sistemas, para recobrar fuerzas, ¿no? Porque sabemos bien que cuando no dormimos adecuadamente pasa todo lo contrario, nos sentimos desganados y demás. Entonces, si le preguntáramos a cualquiera, en primer lugar, dormimos para recuperar o restaurar nuestras energías. Y entonces, pues lo siguiente es, si dormimos para eso, pues en términos generales hay que saber qué cosa es el sueño, ¿no? Desde de una visión muy simplista, pues podemos decir esto que está aquí en la diapositiva, el sueño pues es un estado periódico porque todos los días acontece, o por lo menos así debería ser, ¿no? De relativa suspensión de actividad motora y sensorial. Parece que nada nos podría despertar, ¿no? Más a unos que a otros, pero eso es relativo, ¿no? Una relativa suspensión de esta función. Lo que sí es real es que hay una disminución de la conciencia y la función, como les decía, la función principal es restaurar el organismo. Entonces, en términos generales, esas podría ser como la descripción del sueño y la función. Ahora, ¿qué es lo que caracteriza al sueño? Bueno, el sueño, entendamos que es un proceso y es un proceso natural. O sea, no hay como algo que provoque o que genere un sueño artificial. Incluso en el último encuentro de sueño había por ahí un poco un debate de aquellos trastornos de sueño tan severos en los que se usan medicamentos hipnóticos de mucha potencia para para poner a dormir a un paciente y puedes dormir a alguien o puedes generar un coma inducido, pero eso no es igual que el sueño, ¿no? Inducir un coma no es igual que el sueño. El sueño es un estado natural. Es un estado también reversible porque dormimos un periodo de tiempo, pero después, pues vamos a despertar y nuevamente vamos a volver a dormir, ¿no? Es un estado involuntario y esto es algo importante porque incluso muchas personas que ahora durante la contingencia o en algún momento estresante nos preocupamos porque no hemos podido dormir, es de tal magnitud es esto que a veces creemos que tenemos incluso la voluntad de ir a dormir, ¿no? Nos preparamos, vamos a la cama y tal, y al final el sueño no llega. Entonces, esto es un proceso involuntario. El siguiente punto es que es algo indispensable para la vida, sin duda alguna. Ahora les iré explicando por qué. Satisfactorio, bueno, pues esto dependerá, ¿no? Para unos es completamente satisfactorio, para otros moderadamente satisfactorio o para otros completamente insatisfactorio. Y quizá este es el punto más importante, la satisfacción. Incluso en el último manual que nosotros utilizamos para hacer los diagnósticos de quién duerme bien y quién duerme mal, el criterio para considerar que alguien tiene insomnio se basa en un criterio tan importante como la satisfacción. ¿Puedo yo dormir 8 horas continuas o puedo dormir 6 horas o puedo dormir 7 o puedo dormir 5? Pero si mi sueño es satisfactorio, entonces eso no califica como insomnio.
Sin embargo, puedo yo dormir nuevamente 8 horas, pero si estoy insatisfecho con mi forma de dormir, entonces eso caracteriza el insomnio. Ahora, lo último, ¿no? Es un proceso complejo. Yo creo que dentro de los procesos neurofisiológicos, si bien la medicina del sueño es una disciplina muy reciente, pero participan tantas estructuras y tantas poblaciones celulares con switches de manera increíble, ¿no? Que unos compensan la función de otro, interrumpen uno a otro y parece como una maquinaria perfectamente arreglada que es muy complejo, ¿no? Entonces, tiene más o menos estas características. Aquí les puse esta diapositiva como para preguntar cuál creen que sea el animal que duerme más en la tierra, cuál dormirá más de todos. Este incluso se le había mostrado a Ana hace poquito tiempo. Pero ¿cuál de todos los animales dormirá más? Si quieren abrir el micrófono y decir, yo conozco cuál duerme más, lo pueden decir. Bueno, El se los voy a oso. ir pasando. ¿Cuál? ¿El oso será? No. Miren, por ejemplo, el elefante duerme El 3 horas. murciélago, No. El irax duerme 6, duerme poco tiempo. El cerdo duerme 8 horas casi como un humano. El jaguar 10 horas. El mapache 12 horas. Los bellos gatitos 14 horas aproximadamente. Las ardillas duermen 16 horas, los murciélagos 19 y el que les gana a todos es el perezoso, con 20 horas de sueño. Entonces, estas variedades de cuánto debe dormir, pues dependen en real medida de la especie. Nosotros estamos muy cerca al tiempo de sueño de un cerdo, pero como podrán ver, aquí variará incluso lo que vayamos durmiendo a lo largo de la vida. O sea, incluso cuando somos pequeños dormimos mucho más, ¿no? ¿Para qué nos sirve el sueño? Bueno, hablando de las funciones específicas, el sueño nos sirve para conservar energía, es una función vital. Nos sirve además para restaurar los sistemas neuronales. De hecho, aquí voy a entrar un poquito a una de las teorías que si bien no es la más reciente, tiene ya unos 10 años estudiándose. Ahora sabemos que hay enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer que se vincula a una pobre calidad de sueño, ¿no? El sueño, como todo nuestro cuerpo tiene un sistema que se llama sistema linfático, y entonces en ese sistema linfático hay una cantidad de líquido extracelular que se encarga de recoger pues todas las sustancias como de desecho, para llamarle de alguna manera, ¿no? Y el cerebro no tiene un tejido linfático que nos pueda recuperar este sistema de desecho. Y entonces, algunas de las teorías que vinculan las enfermedades neurodegenerativas con el sueño hablan específicamente de que una fase de sueño, que es la tercera fase de sueño, sirve para hacer una limpieza general de muchos sistemas neuronales y de esta manera lo que se va a permitir es que al tener una buena fase 3 de sueño, entonces nuestro cerebro se limpie y quede como reluciente para el día siguiente funcionar. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta fase de 3 se va acortando poco a poco, ¿no? Esta fase de sueño depende de una hormona que se llama melatonina, y que de hecho ustedes a lo mejor la han encontrado por ahí como un buen remedio para el insomnio, pero esta hormona que se libera en la glándula pineal va siendo con el paso del tiempo cada vez liberada en menor cantidad, entonces nos vamos haciendo viejos, la glándula pineal se va calcificando y entonces va a existir menos producción, menos liberación de esta hormona y entonces, por consiguiente, un sueño de fase 3 menos profundo y esto trae como consecuencia un deterioro cognitivo, ¿no? Bueno, es una de las asociaciones. Entonces sirve para restaurar los sistemas neuronales. Otra de las funciones que tiene el sueño en la vida cotidiana es consolidar recuerdos diarios. De hecho, mi tesis de maestría tiene que ver un poco con esto y la del doctorado irá dirigida a esta evaluación. Sabemos bien que cuando no dormimos bien, no aprendemos, ¿no? Con claridad. Muchos de los recuerdos
y de lo que nosotros como neuropsicólogos estudiamos, se vincula directamente con una fase de sueño, de hecho con dos, ¿no? Con la fase 2 y con la fase 3 de sueño. Y ahí hay unos elementos que nosotros fisiológicamente vemos en el electroencefalograma, les mostraré ahorita cuáles, que son los encargados de la consolidación de los recuerdos diarios, ¿no? Entonces, si no dormimos bien y estudiamos y estudiamos y estudiamos para los exámenes y no dormimos bien, seguramente no memorizaremos tampoco nada bien, ¿no? Bueno, otra de las funciones que tiene el sueño es que funciona como un marcapasos de la liberación hormonal. Entonces, esto tiene que ver con muchos cambios, ¿no? Cambios que tienen que ver en la actualidad con incluso con el sobrepeso, ¿no? Muchos problemas de sueño se han relacionado con alteraciones en la liberación y la adecuada formulación de la insulina y justo de las dos hormonas que nos sirven para regular el apetito, ¿no? La leptina y la grelina. Entonces, durante la noche, estos mecanismos que ocurren también en la fase 3 de sueño nos ayudan a poner los ritmos que a lo largo del día nos van a funcionar, como en el ciclo circadiano, nos van a funcionar para tener ordenado todo nuestro sistema, incluso inmunológico, que es el siguiente punto, ¿no? Además, obviamente, para mejorar las funciones y las capacidades cognitivas, predominantemente la atención y las funciones ejecutivas. La atención es una de las funciones más lábiles, ¿no? Con mayor facilidad tiene cambios. Entonces, una mala noche de sueño provoca que al día siguiente olvide las llaves, olvide el folder que tenía que llevar, olvide a lo mejor incluso las llaves adentro del coche, olvide lo que fuere, ¿no? Entonces, es una de las funciones más, que más resiente la falta de sueño. El reforzamiento del sistema inmune, y justo creo que de este punto es algo de lo que he hablado mucho en este periodo de contingencia, porque sabemos bien que el sistema inmunológico depende en gran medida de un buen sueño, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Bueno, hay algunas células de defensa en nuestro cuerpo que se reproducen e incluso generan copias de memoria durante este periodo de sueño. Entonces, nuestro sistema inmune está muy activo en la noche. Cuando nosotros nos privamos de sueño o provocamos un sueño de menor calidad o de menor duración, entonces el sistema inmunológico ve interrumpido su funcionamiento y esto provoca que yo sea mucho más susceptible a algunas enfermedades. Entonces, durante este tiempo, el sueño es vital, ¿no? Hay otros estudios incluso que han valorado cuánto se requiere para que cuando yo me aplico una vacuna o le aplican una vacuna a los niños, su sistema inmunológico sea capaz de generar una respuesta inmune, obviamente aprendida por esta vacunación que le pusieron, durante el sueño. Se requieren por lo menos 8 horas de buen sueño. Entonces, si se vacunan y duermen menos de 8 horas, prácticamente esa vacuna no sirvió, ¿no? Bueno, esta imagen que tengo aquí solamente la puse con la intención de que ustedes noten de manera muy general cuántas estructuras, así brevemente, participan en la regulación del sueño: la corteza cerebral, la región frontobasal, el bulbo raquídeo, el puente, el tálamo, el hipotálamo posterior, el mesencéfalo, y todo esto dividido en dos vías, ¿no? Tenemos una vía que activa el sueño y que nos pone a dormir, y tenemos otra vía de grupos neuronales que participan en el despertar. Entonces, al mismo tiempo, como les decía, es una maquinaria sumamente compleja que nos ayuda a regular todo esto, además de lo que ya les platiqué. Bien, les voy a decir, esto es lo que nosotros hacemos, ¿no? ¿Cómo estudiamos el sueño? El sueño, yo creo que debe tener más o menos 50 o 60 años, 70 aproximadamente de historia de sueño, pero la era de la electrofisiología, de esto que ven ahí, que es ponerle cables a alguien en la cabeza y analizar qué es lo que está ocurriendo, que justo es a lo que me dedico ahí en el instituto, esto es muy reciente, ¿no? Entonces, el sueño se estudia con varios sistemas que nos permiten la monitorización cardíaca, nos permiten la monitorización respiratoria durante toda la noche, y obviamente la actividad muscular y la actividad cerebral, ¿no? Entonces, tenemos varios sistemas que durante la noche nosotros nos quedamos despiertos para ver cómo está oscilando y cómo está cambiando esa actividad eléctrica cerebral, cardíaca, muscular y ventilatoria, para determinar si es que hay algún trastorno de sueño que puede ser incluso reversible, ¿no? Reversible a través de algún tratamiento farmacológico o de otros tratamientos, ¿no? Que puede ser el uso
de dispositivos que generan presión para que ya no ronques o para que no tengas apnea de sueño, en fin, ¿no? Entonces, el sueño se estudia a través de esto que se llama polisomnografía. Como viene en esta imagen, viene un sensor de aire nasal que se coloca aquí para ver el flujo. Tenemos bandas, un par de bandas que lo que nos ayudan es evaluar la distensión torácica y la distensión abdominal para que nosotros observemos si estos movimientos tóraco-abdominales están sincronizados con el flujo que va generando de aire, y esto nos permite entender si hay un problema respiratorio. Ahora, ¿qué más colocamos? Sensores aquí, por ejemplo, en el mentón para evaluar algunos cambios en las fases de sueño y algunos trastornos también de movimiento durante el sueño que ocurren durante la noche y también pueden generar un mal dormir. Y por supuesto que el electroencefalograma, ¿no? Como lo pueden ver aquí con este pequeñito. Todo eso que ustedes dirían, nadie puede dormir con eso, yo les garantizo que sí, porque por lo menos en el instituto, después de una hora que pasamos conectando todo eso, el paciente lo que quiere es irse a dormir y se duermen, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a hacer un registro, que ahora les mostraré unas páginas nada más de qué es lo que nosotros registramos. Bueno, voy a pasar a una parte importante, ¿no? Que tiene que ver con cómo dividimos el sueño, ¿no? Y por qué es que muchas personas dicen, es que yo tengo un problema de sueño porque siento que toda la noche estoy con un sueño muy superficial, que no llego a sueño profundo. Eso es una queja muy constante de varias personas que llegan a la consulta. Bueno, el sueño se divide en dos etapas, ¿no? La etapa no mor, que tiene que ver con estas tres fases, y la etapa del sueño mor. Son dos etapas, así, divididas a su vez, la primera etapa en tres fases, que es la fase 1, la fase 2 y la fase 3, así de facilito, ¿no? Las primeras dos fases, estas ocupan gran porcentaje de la noche, entonces incluso sí, cuando yo platico de esto con los pacientes les digo, pues es normal que usted sienta que tiene en gran medida durante la noche mucho sueño superficial, porque la realidad es que así es, ¿no? La realidad es que la fase 2 de sueño ocupa el 50% de la noche, la fase 1 ocupa el 5% de la noche, entonces entre estas dos ya tenemos la mitad del tiempo que pasamos durmiendo. Las otras dos fases, la fase 3 y la fase de sueño mor, ocupan el 45% restante aproximadamente de la noche. Ahora, esto es un trazo de un electroencefalograma, como si lo viéramos ahí, la actividad eléctrica que vemos es más o menos esto. Pero, ¿qué caracteriza la fase 1 de sueño, no? Bueno, esta fase es la que ocurre ahora más con los alumnos que tenemos en línea, por allí uno que otro y alguno que otro de nosotros como profesores también. Cuando el alumno ya está medio dormido y parpadea, es porque está en esta fase, ¿no? En la fase de transición, en la fase de somnolencia, en la que no sabe si está dormido o despierto, pero puede parpadear y puede perder discretamente la conciencia, y en el electroencefalograma ahí sí es muy claro, ¿no? Ahí nosotros decimos ya está en fase 1. Aunque la persona no siempre se da cuenta de esto, o sea, la persona puede seguir diciendo no estaba dormido, incluso puede mantenerse escuchando lo que ocurre a su alrededor, pero su nivel de conciencia ya disminuyó muchísimo y no puede responder obviamente a lo que se le solicita, pero todavía no discrimina adecuadamente en si está dormido o está despierto. Justo con esto hago sufrir por ahí a mis alumnos, que ya veía que ahí entre los que están en la audiencia hay una de mis alumnas, Lourdes, que está por ahí, y cuando les decía, a ver, díganme, ¿está dormido o está despierto? Y les mostraba el electro, les cuesta trabajo verlo, ¿no? Pero ahí se puede ver, ¿no? En el electro no hay duda. Cuando estamos despiertos, ahí sí hay mucha duda, porque decimos y juramos que no estábamos dormidos. La duración de esta fase puede ir de 30 segundos a veces a menos de 10 minutos. No es una fase casi transicional. Hay alguna relajación muscular, no es muy severa, incluso los que ven en el camión dormidos que están con un tono así, que van cayendo y se recarga ya en mí, bueno, esos están entre fase 1 y fase 2 de sueño, ¿no? Cuando, como dice aquí, si despertamos a una persona, va a decir que no estaba dormido. La fase 2, que esta ya tiene mucha importancia, es un sueño un poco más profundo, menor receptividad para los estímulos, es un poco más complicado despertarse. A medida que vayamos avanzando se van a dar cuenta que la capacidad de despertar a un individuo a medida que avanzamos en las fases va a ser mucho más complejo. Si despertamos aquí ahora sí a una persona, ya
la mayoría están convencidos de haberse quedado dormidos. Hay relajación de los músculos del mentón, relajación de los músculos del cuello, de los ojos, y ocupa aproximadamente el 50% de la noche. Miren, esto es lo que yo les comentaba que nosotros registramos en la polisomnografía. Esta es una página de polisomnografía, ¿no? ¿Y qué les subrayé aquí específicamente? Bueno, esto son dos elementos, dos grafoelementos que nosotros describimos como usos de sueño. Estos que están aquí señalados son usos de sueño, así se llaman. Se llaman usos porque tienen la forma de un uso de hilo. Y bueno, ¿qué importancia tiene y por qué se los puse? Bueno, porque estos que son llamados usos y este de acá, que está, lo estoy señalando con el mouse, llamado complejo K, estos dos elementos son lo que hoy sabemos que genera el aprendizaje de un tipo de memoria que nosotros los neuropsicólogos estudiamos, ¿no? Que es la memoria semántica. Entonces, esto que está ocurriendo ahí durante la noche, en esta fase de sueño que ocupa el 50% de la noche, está relacionado a poder recordar la información con la que todos los días nos enfrentamos. Entonces, ahora lo sabemos claramente. Han hecho estudios extraordinarios para determinar esto que ahora les estoy diciendo. Bien, la fase 3 de sueño, ahora sí, este es, de hecho es una de mis fases favoritas porque ocurren cosas increíbles aquí en el funcionamiento del cuerpo. Es una fase muy profunda. El cerebro se organiza como al nivel de una orquesta, mucho más organizado que en otras fases de sueño. Hay un gran nivel de inconsciencia y de hecho a esto se le llama sueño profundo, ¿no? Durante esta fase de sueño no hay una actividad ocular, los ojos quedan quietecitos porque tal vez alguno de ustedes ha observado que durante la noche, si se acerca o ve a su compañero de cama o alguno de sus hijos, se da cuenta que en alguna fase de la noche los ojos se mueven. En esta fase no es, ¿no? Hasta aquí y las otras que he mencionado no hay movimientos oculares. Y esta va a ocupar el 20% de la noche y como les decía, asociado a esta fase se ha vinculado algunas teorías del envejecimiento incluso, ¿no? Y de las enfermedades neurodegenerativas. Entonces, ¿qué es importante también recordar? Que en esta fase se secreta una de las principales hormonas y por eso se ha asociado al envejecimiento. Se secreta la hormona de crecimiento. Entonces, durante esta fase, sabemos que los adolescentes y los niños que están en pleno desarrollo tienen una gran fase 3 de sueño, pero a medida que vamos avanzando y a medida que nos vamos haciendo viejos, entonces esta fase de sueño se va haciendo cortita. Y esto es lo que impide que a veces, pues como les diga, pues tengamos un buen dormir, ¿no? A costa de esta fase de sueño. Y lo que vemos es esto que está aquí. Les digo que la organización es increíble, se llama sueño de ondas lentas porque van ocurriendo esta actividad muy, muy lenta, ¿no? Esto que se ve aquí son ondas del electroencefalograma vinculadas a la tercera fase de sueño. Todas están organizadas y la actividad, imaginen ustedes que mientras estamos despiertos, el ritmo de un electroencefalograma puede ser que en un segundo tengamos hasta 16, 18 Hz, ¿no? O sea, 18 ondas de estas que aparecen aquí en un segundo. Esto que yo les estoy mostrando está ocurriendo aproximadamente en 30 segundos. Entonces, imaginen que el ritmo puede disminuir hasta tener 2 ondas en un segundo. Entonces, el ritmo cerebral cae gravísimamente y cae a favor, como les decía, de hacer una restauración de varios sistemas, ¿no? Y esto lo sabemos porque aquí, ¿por qué les digo que son 30 segundos? Porque aquí abajo tenemos la frecuencia cardíaca, miren. El que está aquí, hasta abajo que dice KG, esa es la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces, en 30 segundos aproximadamente, pues dependiendo de la frecuencia, pero podemos tener más o menos 30 latidos por segundo en una frecuencia normal. Y ahora, hablando de la fase más profunda de sueño, de la fase de sueño MOR, o también conocida en inglés como sueño REM, durante esta fase es donde ocurren los sueños, ¿no? También sabemos que en la fase 3 de sueño, en la que les acabo de platicar, también podemos soñar, podemos tener ensoñaciones, podemos tener pesadillas, pero lo más característico es que
cuando soñamos, soñamos en esta fase, en la fase de sueño-MOR. Se llama de movimientos oculares rápidos porque justo los ojitos van de un lado para otro, arriba y hacia abajo, y nos permite a nosotros determinar que ya está en esta fase de sueño. Ocurre en el 25% de la noche, más o menos, y como les digo, aquí ocurre algo maravilloso, ¿no? Porque a nivel de la médula espinal y del bulbo hay una desconexión provocada por un grupo celular específico, participa la serotonina en esto y hay, afortunadamente se desconecta la capacidad muscular que tiene el individuo, porque en caso de que no se desconectara, el que está soñando actuaría sus sueños, ¿no? Y les voy a decir, por si hay alguien que tenga algún conocido que actúe sus sueños, esto no es el sonambulismo, porque el sonambulismo ocurre en otra fase de sueño. Durante la fase de sueño REM ocurre otro trastorno de sueño que provoca que las personas que estén durmiendo realmente actúen sus sueños, ¿no? Y son sueños muy violentos. Entonces, casi siempre quien padece esta violencia del sueño, pues es el compañero de cama y llega ahí a veces hasta con el ojo morado, ¿no? Es que durante la noche ya no lo aguanto porque van 3 veces que dice que sueña que está discutiendo con su jefe o con un compañero y mire, ya me golpeó. Entonces, este es un trastorno conductual del sueño MOR, así se llama, y ocurre porque esta desconexión de la que les hablo, de la desconexión muscular, está alterada. Y entonces esta enfermedad, esta patología del sueño es tan importante hoy en día que sabemos que puede predecir hasta con 10 años de anticipación una enfermedad degenerativa como el Parkinson. Entonces, este trastorno de sueño puede anticiparse, como les digo, hasta 10 años en algunos padecimientos como este, ¿no? Entonces, es realmente muy importante estudiarlo para nosotros, ¿no? Si despertamos a alguien en esta parte del sueño MOR, la mayoría de las personas seríamos capaces de relatar los sueños. Aquí hay algo importante, ¿no? Porque también hay trastornos por pesadillas que nosotros atendemos, ¿no? Entonces, la terapia psicológica que está dirigida al tratamiento de estos padecimientos le pide al paciente, escribe tus sueños, ¿no? Intenta hacerlo en la mañana para que tengan la mayor cantidad de detalles y entonces podamos trabajar con esta intervención que está dirigida a las pesadillas y además es muy eficaz. Esto es más o menos una ilustración un poco de los sueños surrealistas de lo que pintaba Dalí, ¿no? Que ocurre durante la fase de sueño MOR. Otra cosa que les debo comentar es que durante la noche tenemos estas fases de sueño que les comenté, que son 3 fases de sueño, 2 etapas, y lo tenemos repetidos hasta 8 veces, ¿no? Entonces, esta repetición de 8 veces durante la noche nos da una noche de sueño completa. Y eso es lo que nosotros estudiamos. Miren, esto es lo que les había platicado al principio. El sueño va cambiando con la edad. Cuando somos bebés y todos los recién nacidos pueden dormir hasta 18 horas y es algo completamente normal, ¿no? Actualmente, bueno, ya desde hace tiempo me platica mi mamá que a mí me llevó al pediatra porque dice que yo dormía un montón en la noche y que casi solo me paraba a comer y a dormir, ¿no? Y no hacía otra cosa y que le preocupaba y el pediatra en ese momento, bueno, yo ya soy mayorcito, pero hace tiempo, pues el pediatra le dijo, no señora, lo tiene que despertar y actívelo y hágalo. Yo ahora digo qué equivocado estaba ese pediatra, ¿no? No sabía medicina del sueño porque seguramente estuvo interrumpiendo gran parte de mi neuromaduración, porque eso ocurre, o sea, el cerebro del niño durante los primeros 2 años de vida tiene una capacidad de madurar que nosotros analizamos a través del sueño. De hecho, el electroencefalograma en el niño de menor de 2 años, el mejor análisis que se puede hacer es durante el sueño. Entonces, bueno, pues el pediatra ahí me artefactó mi madurez. Ahora por eso estoy así, ¿no? Y bueno, pues niños de 4 años, fíjense que pueden dormir hasta 10 o 12 horas. Recuerden nuevamente lo que les decía, ¿no? Que durante esta etapa se libera gran cantidad de hormona de crecimiento y entonces la fase de 3 de sueño es muy prolongada. El niño, por ejemplo, de 9 a 10 años ya va disminuyendo, incluso ya no hace siestas, puede alcanzar a dormir hasta 10 horas. En la adolescencia hay variaciones, ¿no? Lo que requiere dormir un adolescente pueden ser 8 horas, pero a veces, por este cambio hormonal que todos sufrimos, pueden generar incluso tomar siestas de 1 o 2 horas que se agregan a estas 8 horas de sueño.
Y en el caso de los adultos, ya pasando los 30 años de edad, un sueño consolidado puede durar 6.5 horas y ser completamente satisfactorio, ¿no? Ya cuando somos adultos mayores, incluso el sueño puede disminuir a menos de 6 horas, ¿no? Por lo que les platicaba. Esto es más o menos una gráfica. En lo que quiero que pongan atención es en esto, ¿no? En cómo se va fragmentando el sueño en el recién nacido. Es un sueño fragmentado y esto habla justo de la organización que tiene para los horarios de comida, porque les digo, está vinculado el sueño a la alimentación en este niño que se para casi solo a dormir. Al año de edad, el sueño ha consolidado ya bastante de su madurez y el niño ya tiene 2 o 3 periodos de sueño a lo largo del día, pero ya no está fragmentado. Y a los 4 años, si acaso hará una siesta, y en el adulto ya no hay ni siesta, ¿no? Bien, esto es porque por ahí siempre hay dudas de, entonces, ¿cuánto debemos dormir? Bueno, en el 2002 se hizo pues se hizo un estudio en el que se cuestionó a casi a 1 millón de personas para saber cuánto tiempo dormían. Y entonces esto es porque hay variaciones. Y bien, la media de horas de sueño en 636,000 mujeres, la media fue de 7 horas, ¿no? Hubo quienes dormían 8, pero también hubo quienes dormían 6 horas, ¿no? Y entonces, bueno, hay cambios alrededor del sueño de unas personas u otras. Los hombres también contestaron en el valor de la media que dormían 7 horas en promedio, ¿no? Pero nuevamente hay variaciones, ¿no? Entre 7 y 8 horas es el tiempo promedio que nosotros consideramos como un sueño normal. ¿Qué es lo que pasa si dormimos menos de ese tiempo? Bueno, pues aquí habrá cambios. Esta gráfica también ya se la había mostrado a Ana por ahí para ejemplificarle cómo el sueño de ondas lentas va variando a lo largo de la edad. Miren, por ejemplo, a los 12 años a los 12 meses en el primer año de vida, tenemos la mayor cantidad de sueño de ondas lentas y a medida que vamos envejeciendo, vean por acá los 60 años, ya hay muchísimo menos de la mitad del sueño de ondas lentas comparado con el que había en el primer año de vida, ¿no? Este sueño, que es el sueño de fase 3, es el más importante, ¿no? Bien, ¿por qué es importante ahora que hablemos de sueño en la vida diaria? Bueno, si bien el trastorno que más gente lleva a la consulta de un especialista en sueño es el insomnio, hay que hacer una distinción entre qué es insomnio y qué es una privación de sueño, ¿no? Nosotros cotidianamente estamos acostumbrados creo que a subvalorar el sueño y a veces incluso, les digo, en la medicina es algo ridículo, pero creemos que dormir menos habla bastante bien de alguien, ¿no? Que se esfuerza por aprender o se esfuerza por estar en la vida hospitalaria o un estudiante que se esfuerza por terminar sus tareas a costa del sueño, ¿no? Incluso decimos, bueno, que casi de los hábitos de rico son, por ahí en los memes que he visto, levantarse temprano, ¿no? Y dormir poco. Todo lo contrario, ¿no? Eso es algo que debemos evitar. El sueño es una de las actividades tan importantes como el comer, ¿no? Entonces, pero la sociedad casi castiga como aquellas personas que duermen mucho. Entonces hay que olvidar estos clichés que de nada nos sirven, porque la sociedad actual no tiene problemas necesariamente de insomnio, pero sí tiene graves problemas de privación de sueño, porque confían que tener una disminución de la necesidad de dormir está bien, ¿no? Porque nos consideramos más productivos, pero es un grave problema. Cuando nos privamos de sueño, vamos a tener todo esto que está aquí. Vamos a estar irritables, vamos a tener problemas cognitivos, vamos a tener fallas de memoria, alteraciones en el juicio, bostezos constantes. Cuando la privación de sueño es muy grande, mayor de 72 horas, se pueden presentar incluso alucinaciones. Y esto es porque el cerebro no tiene el reajuste necesario y el tiempo suficiente que provoca cambios en la percepción, ¿no? Incluso síntomas similares al trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Durante una noche o una mala noche de sueño, la tiroides, para compensar este desgaste que el cuerpo está teniendo o al que lo estamos obligando, va a generar una liberación un poco mayor de hormona tiroidea.
Entonces, a lo mejor muchos de ustedes conocen el efecto o el tema o el término de hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿no? Entonces, esto se vincula al funcionamiento de la tiroides y cuando nosotros nos privamos de sueño, la tiroides, como un mecanismo de compensación, libera un poco más de hormona, ¿no? Pero a lo largo de los 3 días siguientes, pues que ya deberíamos dormir bien, esta liberación va a disminuir. Sin embargo, como efecto inmediato, podríamos, después de una mala noche de sueño, solo una, no sentir grandes efectos. Incluso nos sentimos como un poco exaltados y más motivados, ¿no? Porque es la compensación que generó esta hormona. Pero a largo plazo, esta hormona ya no puede generar esa compensación y entonces vamos cayendo en alteraciones como un déficit de atención con hiperactividad. El deterioro del sistema inmune, del que ya les comenté hace un momento, riesgo de diabetes tipo 2, de hecho, esto se puede incrementar hasta 3 veces mayor porque no permitimos que haya, como les decía, un equilibrio entre las hormonas de apetito y el funcionamiento de la insulina que ocurre en gran medida durante la noche. Entonces, esto puede provocar que aceleremos el riesgo de padecer diabetes, ¿no? Hay incluso cambios en la frecuencia cardíaca y riesgos que pueden condicionar elevación de problemas cardíacos, vasculares y de hipertensión arterial, disminución del tiempo de reacción, esto es algo normal, incluso muchos de los accidentes que se provocan en carretera o muchos de los accidentes que se cometen cotidianamente están relacionados a un mal dormir, ¿no? Puede haber temblores en las manos, ¿no? Provocados, esto asociados, como les decía, a la hormona tiroidea, dolor de diferentes partes del cuerpo, supresión del crecimiento, riesgo de obesidad y disminución también de la temperatura. Todo esto es un efecto común. ¿Qué puede provocar en la vida cotidiana? Bueno, cuando no dormimos bien, hay 3 veces más probabilidad de padecer un trastorno mental. O sea, imaginen, si ya simplemente creo que la vida es una operación de riesgo, aquellos que somos más susceptibles o que son más susceptibles a padecer ansiedad, depresión o algún otro padecimiento, el no dormir bien potencia este padecimiento, ¿no? Y puede generar que se presente antes. Entonces, incluso ahora, mucho de los análisis de la genética se vinculan con cuáles son los factores de riesgo que pueden generar que un gen se active y se active anticipadamente. Entonces, bueno, la privación de sueño provoca esto, 3 veces más de probabilidad de generar un padecimiento mental. Suprimir el sistema inmune, 3 veces más de probabilidad de padecer diabetes, 3.5 veces más de padecer hipertensión arterial sistémica. Y si se conduce un vehículo, después de haber trabajado 24 horas, hay 2.3 veces más de riesgo de padecer un accidente. Y si hablamos de apnea obstructiva de sueño, no les quiero contar ahí, ¿no? El riesgo tan alto que hay de quedarse dormido mientras uno maneja, ¿no? Entonces, bueno, ¿el sueño qué es? Para que vayamos pasando a lo último. El sueño es una queja subjetiva, ¿no? Una queja de no dormir adecuadamente. Se puede dividir en 3: dificultad para iniciar el sueño, para mantenerse dormido o para despertar antes de lo que yo quería. ¿Por qué hablo de insomnio? Porque, como les digo, es casi la queja principal, ¿no? No es la única, porque podemos tener más de 40 trastornos actualmente de sueño, ¿no? Bien clasificados. Entonces, pero el insomnio es el que tiene mayor prevalencia. ¿Por qué lo sabemos? 1 de cada 3 adultos a lo largo de la vida puede tener problemas de insomnio. Por cada 3 hombres, 4 mujeres lo van a presentar. O sea, además es un padecimiento que tiene más que ver con las mujeres. Por cada 2 adultos, 3 personas adultas mayores lo presentan. ¿Qué es lo desencadena? Bueno, a esto vamos, ¿no? Porque hoy en día justo la contingencia ha generado todos estos cambios. Este es un modelo hermoso, ¿no? Que parte de la psicología conductual y cognitiva conductual, que nos explica por qué es que el insomnio se detona y después se mantiene. Cuando un insomnio se mantiene más de 3 meses, ya hay que corregirlo porque este insomnio se puede volver crónico. Pasando de 3 meses es un insomnio crónico y sabemos bien que un insomnio crónico por lo menos dura un año, por lo menos, ¿no? Esto es lo que dice la estadística. Entonces, ¿qué cosas surgen en un valor inicial, no en un valor preclínico? Bueno, pues los factores que predisponen a una persona a tener insomnio. ¿Qué son esto? La personalidad, los cambios en el ciclo del sueño y la vigilia, la edad que esta persona tenga y los factores sociales asociados.
¿Qué precipita que alguien pueda tener insomnio? Bueno, pues una alteración médica, que puede ser un trastorno mental, ansiedad, depresión, quedarse sin trabajo, etcétera, como aquí están los eventos estresantes, o una alteración psiquiátrica, ¿no? Algo que venga súbitamente. Entonces, en ese momento, por ejemplo, ahora la contingencia, el COVID, ¿no? Está generando un factor precipitante, nos cambió la vida, nos metió a todos en casa y además con un riesgo, ¿no? Entonces, esto precipita el insomnio. Les voy a mostrar el resultado de un trabajo que estoy llevando a cabo desde enero, que es un trabajo justo de investigación a nivel nacional para determinar cuáles fueron los cambios de hábito durante la contingencia. Les voy a poner una diapositiva de esto. Y bueno, al final, ¿qué perpetúa el insomnio? Bueno, cuando ya no me pude recuperar de este insomnio que desaté en menos de este periodo de 3 meses, entonces ya hablamos de un factor que es esto que ocurre aquí. El tiempo excesivo que se pasa en cama, la mala higiene de sueño y las preocupaciones excesivas por dormir. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que hacer correcciones para que los pacientes que no duermen o que tienen insomnio puedan dormir, que eso es lo más importante, creo que en la atención del sueño. Esta es la diapositiva que resume esto que estoy haciendo actualmente. Tenemos pues más o menos 2.500 casos estudiados y aquí esto lo medimos con un cuestionario que se llama índice de severidad de insomnio. El índice de severidad de insomnio califica, es una escala bien breve, que califica cómo dormimos. Y les puedo decir que de esta muestra total hubo 1.300 casos que calificaron por encima del punto de corte, ¿no? 1.316 casos que a partir de la contingencia, de esos 2.500, 1.316 dijeron, tengo insomnio. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, que actualmente todo lo que ya les platiqué sobre la importancia del sueño está siendo alterada por esta nueva realidad, ¿no? Y entonces, como efecto secundario, tenemos disminución de nuestra capacidad de hacerle frente a cualquier enfermedad, disminución de la función del sistema inmune, alteraciones cognitivas, tenemos también mayor receptividad para estar ansiosos, deprimidos, tristes, y bueno, juntando todo esto ahora con la contingencia de permanecer más tiempo en casa o si se quedaron sin chamba, pues imaginen, no es todo un cóctel que al primero que le va a pasar la factura es al sueño. Entonces, quizá, bueno, esta plática es para eso, ¿no? Entonces, ¿qué es importante entender sobre este tema de no dormir? Bueno, cuando nosotros evaluamos cuánto tiempo han dejado de dormir, lo que nos encontramos es que estas personas han dejado de dormir el 49.7%, aproximadamente han dormido mal entre 3 y 4 noches. ¿Durante cuánto tiempo? Más de 3 meses. Entonces, estos son algunos de los resultados que van cambiando, ¿no? El estudio ahora se ha vinculado a otros estudios a nivel latinoamericano que amplían la muestra y ahora sabemos cuánto tiempo y durante cuánto ha dejado de dormir las personas relacionadas al COVID. Bueno, para concluir, les dejo esto nada más, ¿no? Recordar que el sueño es un proceso natural, es un proceso esencial. El curso no es constante a lo largo de la noche, tiene variaciones por estos ciclos. No importa si ustedes se despiertan porque pueden tener entre ciclo y ciclo cambios y esto no significa que tengan insomnio, es normal despertar durante la noche. Tiene diversas funciones de las que ya hablé, se va modificando a lo largo de la vida, o sea, no importa si ahora no duermen tan bien como lo hacían antes, porque pues seguramente vamos envejeciendo y es muy fácil alterar el sueño, ¿no? Entonces, ¿qué es importante? Hacer ejercicio es una de las mejores recomendaciones. El ejercicio es casi tan importante para tener un buen sueño como la propia higiene del sueño. Entonces es una de las primeras recomendaciones que les van a ayudar y además dormir, comer y hacer ejercicio son las mejores 3 cosas que pueden tener para una vida sana, ¿no? Entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta. Ok, sí, bueno, para mí fue fascinante que no te interrumpiéramos, doctor, porque creo que pudimos ver toda la panorámica y que, bueno, la importancia en estos momentos de que lo habíamos platicado tú y yo, no es algo tan recurrente y que de pronto ni siquiera le damos importancia, ¿no? Bueno, ya dormiré ya, y se va acumulando el problema, ¿no? Entonces, primero que nada, Claro. excelente. Y ahorita sí me gustaría abrimos los micrófonos
para que haya preguntas y respuestas. Yo tengo algunas preguntas, pero me voy a aguantar. Les pedimos de soporte técnico, les pedimos si alzan la manita y les vamos abriendo el micrófono con mucho gusto. Juan Carlos de Cosío ahí levantó su manita hace un ratito, pero no sé si tú los ves, Barbarita. Y levantó la mano. ¿No me ven? El Leti dice... Sí, yo quiero hacer una pregunta. Sí, pero es que se oye como un ruido cuando hablo. Doctor, una pregunta. ¿Habló usted que había dos tipos de insomnios? Uno de supresión del sueño. Se oye un ruido muy... Creo que no me oyen. ¿O sí me oyen? Sí. Se oye como un hueco, pero no sé si soy yo o todos oyen ese hueco. O no, se oye un ruido fuerte, pero bueno, creo que ya se quitó. Ya. La supresión del sueño, doctor, una cosa es insomnio, el insomnio que se considera no dormir en toda la noche, o la supresión del sueño es no dormir durante toda la noche. No le entendí bien ese... No. No, a ver, ok, ese punto hay que aclararlo bien. El insomnio, como lo especificaba, está relacionado a la satisfacción con el sueño, ¿no? Actualmente sabemos que usted puede dormir 8 horas, pero si durante esas 8 horas de sueño, su sueño es insatisfactorio, entonces hay que estudiar por qué es insatisfactorio, porque ya está padeciendo insomnio, ¿no? Puede usted dormir incluso 4 horas y con esas 4 horas sentirse completamente restablecida y sentir que ese sueño es satisfactorio y no tiene problema por la duración, ¿no? Aquí en el sueño estudiamos tanto la cantidad como la calidad del sueño. Y una de las cosas que ha determinado el estudio del insomnio es justo la calidad del sueño. Ahora, si no mal entendí, la primera pregunta decía que me refería yo a varios tipos de insomnio. Bueno, tradicionalmente el insomnio se podía describir hasta en más de 12 tipos, ¿no? Pero a medida que hemos ido avanzando en la clasificación para entendernos a lo largo del mundo y estudiar justo el sueño, se ha quedado casi con una división de 3, ¿no? Te cuesta trabajo iniciar el sueño, entonces es un insomnio inicial. Te cuesta trabajo mantener el sueño durante la noche, pues es un insomnio intermedio. O te cuesta trabajo llegar a la hora planeada para despertar, es decir, yo tengo a lo mejor una clase a las 7 de la mañana y para ello me tengo que parar a las 5:30, pero todos los días me paro a las 4 de la mañana, entonces yo ya no llegué a mi meta de sueño final y entonces ese es un insomnio terminal. ¿De qué depende esto? Bueno, pues de los propios horarios que cada uno tiene. Ahora, si yo a las 4 de la mañana me levanto y me siento completamente bien renovado, pero esto se va haciendo constante y crónico y después de 3 semanas ya digo, no me puedo estar levantando a esta hora y siento que estoy teniendo un desgaste, entonces eso ya es un insomnio terminal, pero se vincula con ambas cosas. Justo lo que estudio y lo que estudié justo para la maestría es la duración del sueño, porque hay insomnios que son más perjudiciales que otros, ¿no? Hay pacientes que dicen, yo tengo insomnio, pero duermen más de 6.5 horas, ¿no? Ese es el punto de corte. Duermo más de 6 horas y media, pero siento que tengo insomnio. Ese insomnio tiene menos alteraciones en todas las esferas que ya les platiqué, la hipertensión, la diabetes, el deterioro cognitivo, y el paciente que tiene un insomnio, pero duerme menos de 6.5 horas, este paciente tiene muchos más cambios, ¿no? Entonces, hay que hacer divisiones y por eso es importante estudiar a qué nos referimos con el insomnio que tiene cada persona. Creo que espero haber sido claro con la respuesta. Muchísimas gracias, doctor. Yo soy su Siri digital. Tenemos cuatro preguntas más. Daremos paso a Elizabeth Hernández. Elizabeth. Creo que Elizabeth no nos permite su micrófono.
El micrófono de la doctora está apagado. Ya, ahora sí ya. Ya, sí, yo lo tenía aquí abierto, pero me decía que el anfitrión lo tenía cerrado. David, una pregunta. Los seres humanos tenemos muchos ritos al dormir. Entonces, ¿cuál podría ser un buen hábito o educación psicológica a la hora de ir a dormir? ¿Qué tenemos que hacer para poder conciliar un buen sueño? ¿No? Muchos tenemos la televisión en la recámara, cosas así que no necesariamente son las mejores prácticas para un buen dormir. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Ok. Esta pregunta que la doctora hace es la pregunta que en términos terapéuticos genera más impacto sobre un buen dormir. Porque a esto que la doctora se refiere, nosotros, los psicólogos, lo llamamos control de estímulos, ¿no? Entonces, estos rituales que están alrededor de la hora de dormir tienen que ver con lo que hacemos antes y lo que hacemos durante el tiempo que estamos en la cama. Entonces, en la cama solo debemos hacer dos cosas, no más. Si están haciendo alguna que no sea estas dos cosas, entonces déjenla fuera. La cama solo es para dormir y para tener relaciones sexuales, no más. Si ustedes están haciendo algo más como mirar el celular, ver la tele, leer, platicar con el compañero de cama, escribir sus pendientes del día siguiente, estar haciendo la lista del súper, discutiendo con el otro, planificar una clase, lo que ustedes quieran, entonces no olviden que nosotros como seres humanos somos seres humanos que aprendemos a lo largo de la vida todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, aprender a dormir es algo que hacemos. ¿Qué cosas tenemos que hacer antes de dormir, como la rutina de sueño? Bueno, una buena rutina de sueño hoy en día implica por lo menos una hora antes evitar exponerme a luz blanca. Incluso la recámara o los lugares donde ustedes vayan a estar, es muy recomendado que cambien los focos, o bien en Amazon hay algunos lentes que son para evitar que esta luz blanca active unas células que tenemos en la retina. De eso ya no hablé porque es como mucha profundidad, pero a ver, la luz blanca que está en los celulares, que está en las pantallas, que está en las luces, en las televisiones y todo, esa luz blanca activa constantemente unas células que impiden que la melatonina, que es vital en el sueño, se libere. Entonces, imaginen ustedes si están acostados con la luz encendida, bueno, pues la liberación de la melatonina será mucho menor. Entonces, ¿qué se recomienda? Una hora antes, evitar esto de estar expuesto a pantallas, ¿no? O incluso, como les digo, ocupar sus lentes para que la melatonina vaya teniendo un ciclo adecuado. La melatonina comienza a liberarse por ahí de las 8 o 9 de la noche. Tiene una liberación progresiva que nos va a ayudar a dormir. Entonces, esa es la primera cosa. Ahora, los equipos celulares tienen ondas electromagnéticas. Entonces, bueno, esto del estudio de la electromagnética y la actividad eléctrica cerebral seguramente tendrá 5 años con mucha vigencia en el sueño, pero en otras disciplinas ya es un asunto viejo, ¿no? El tener dispositivos cerca de ustedes cambia su actividad eléctrica cerebral y genera cambios incluso que en el sueño provocan que no sea tan reparador, tan estable. Entonces hay que evitar tener estos dispositivos cerca, y si los tienen, pónganlos en modo avión, porque llega la hora de dormir y lo que hay que hacer es apagar todo, o sea, desconectar el contacto con el mundo literalmente. Hay que seguir una rutina establecida, lavar los dientes, ponerme la pijama. Yo les recomiendo incluso que tengan una libreta, esto se los digo a mis pacientes, que tengan una libreta para que aquella preocupación que implica qué voy a hacer al otro día, aquella cosa que no me deja dormir, antes de meterme a la cama, escribo en 1 o 2 líneas qué es lo que tengo que hacer y allí la dejo. Fin, no más. Siguiente situación, adentro de la cama, eviten leer. Eviten contestar mensajes, eviten ver WhatsApp, eviten incluso mirar la tele, ¿no? Yo sé que como lo dice la doctora, hay varios patrones de sueño que nosotros aprendemos e incluso justificamos, ¿no? Decimos, no, es que la tele me arrulla. No, la tele no arrulla a nadie, ¿no? Como les digo, ¿qué generamos en ese momento? Bueno, como les decía, el sueño
requiere un estado de silencio, ¿no? Yo siempre les pongo el ejemplo de cuando ustedes llegan a un hotel fiesta americana y abren la habitación, ¿no? Y que las cortinas están cerradas, la luz está tenue, dicen, qué rico se ve este cuarto, ¿no? Porque ese es un cuarto y es un ambiente que está dirigido para que nosotros descansemos. Bueno, pues eso tiene que ser su habitación. Tiene que ser una habitación limpia, confortable, bien ventilada, y yo les diría, saquen la tele de su cuarto. Ahora, ¿qué otras cosas son importantes considerar? La temperatura es muy importante, ¿no? ¿Qué sabemos bien? Que si bien no, la habitación no debe ser cálida, lo mejor es que tenga una corriente moderada de aire y que ustedes puedan cobijarse, porque así se genera, con el cambio de temperatura corporal que le da como inicio al sueño, se va a generar un equilibrio y ustedes van a poder dormir profundo. Entonces, esos cambios, por ejemplo, vinculados a la rutina de sueño es lo que les va a permitir dormir. Eviten cualquier actividad dentro de la cama. Si no pueden dormir, hay que salir de la cama para hacer lo que tengan que hacer, ¿no? Y bueno, también eviten tener una dieta que predomine carbohidratos en la noche, eviten el alcohol durante la noche. Hay gente que dice, bueno, me tomo una copa de vino, me tomo una cerveza y con esta situación genero un poco de somnolencia. Sí, pero no olviden que el alcohol por sí mismo deshidrata. Entonces, esta deshidratación, aunque sea muy mínima, puede generar sed durante la noche. Y entonces, aquello que me pudo inducir el sueño, por la noche me va a despertar para que yo me pare a tomar agua. Entonces, hay que evitar estos rituales que tenemos, incluso de tomar una copa de algo, ¿no? Durante la noche para ir a dormir. Lo mejor es tener este control de estímulos, solamente ir a la cama cuando tenemos que ir a dormir, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy buena la explicación, ¿no? Ahora tenemos a nuestra participante Alma Martín, que nos la vamos a quitar de mute. Le vamos a dar acceso a su... Mi querida Alma, ¿nos escuchas? Entonces, le estamos dando acceso, pero ya está. Hola. Sí, ya está. Hola, soy el esposo de Alma. Ok. ¿Qué tal? Hola, doctor, muchas gracias por la plática, estupenda. Una pregunta, ¿es conveniente o inconveniente dormirse cotidianamente a las 12 de la noche? Bueno, esa es una pregunta que tiene que ver con el caso, ¿no? Porque yo le diría, si usted se puede levantar al otro día a las 9 de la mañana, pues realmente no es como tan relevante la hora en la que usted duerme. No hablamos, por ejemplo, de los ciclos que nosotros como seres humanos tenemos. Nosotros todos estamos como dentro de un ciclo circadiano en el que la mayoría de las personas funcionamos mejor durante el día y no durante la noche. Pero existen otros fenotipos que hacen que las personas funcionen muy bien durante la noche. Existen, eso está comprobado incluso genéticamente. Entonces, la idea es, no sería una recomendación, si hablamos de la población en general, no es una recomendación, vayan a dormir a las 12 de la noche. Creo que debe ajustarse más bien al caso particular. Si no tiene nada que hacer al día siguiente, si usted o alguien no es una adolescente o un estudiante que requiera levantarse muy temprano, pues no pasa nada, ¿no? Vaya a dormir a esa hora si esa hora le da sueño. Hay algo importante. Si se está durmiendo a esa hora, la persona que sea, porque poco a poco fue recorriendo su sueño hasta llegar a las 12 de la noche, pues cuidado, porque hay otros trastornos de sueño que modifican la fase, ¿no? Y hay trastornos de fase retrasada de sueño que pueden generar que incluso los pacientes vayan a dormir a las 3 de la mañana. Durante este estudio que les estoy platicando, que estoy llevando a cabo desde enero, les pedí a algunos participantes que me hicieran un registro, un diario de sueño durante 15 días. Y lo que observé fue justo un retraso en la fase de sueño. Comenzaron durmiendo a las 12 y terminaron durmiendo a las 3:30 de la mañana. Entonces ya para el día 15 el sueño se había retrasado porque tenían esta capacidad de levantarse más tarde, pero eso es un trastorno de sueño, ¿no? Un trastorno social
pero finalmente es un trastorno porque cambia todo el ciclo también de la liberación hormonal y demás. No es una recomendación para la población en general. Perfecto. Entonces, ahora quién, a la doctora Seguimos con Isabel Aguilar. Le voy a abrir el micrófono. Sí, Isa. ¿Sí me escuchan? Perfecto, doctora. Ok, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿qué se sabe de los factores genéticos en la presentación del insomnio? Si hay algún estudio que relacione que, por ejemplo, la abuela, la madre padecieron insomnio y el paciente también. Uh-huh. Sí, ¿Hay algún estudio de alguna anomalidad que se haya detectado? Sí, de hecho, hay estudios sobre fenotipos, ¿no? Genéticos que tienen que ver con el análisis de cuál es la expresión de los genes vinculados al insomnio. Lo que acabo de comentar tiene que ver con estudiar el ciclo circadiano, no propiamente el insomnio. O sea, el insomnio tal como lo describía con la pregunta de la doctora Elizabeth, es algo a lo que se aprende, ¿no? A final de cuentas, todos, si bien el sueño es un proceso normal, pero aprendemos también a dormir mal y aprendemos a tener insomnio. O sea, aquellas personas que tienen malos hábitos de sueño, padres o abuelos, van a heredar esos hábitos de sueño, como el resto de hábitos, ¿no? Como el resto de hábitos alimenticios, hábitos de estudio, hábitos de higiene, ¿no? Entonces, hay solamente una enfermedad que afortunadamente no se padece, por lo menos en América. Hay pocos casos en Argentina, que se llama insomnio familiar fatal. Está muy circunscrito a una comunidad italiana y vi algunos casos en el norte de España, en los que ahí sí hay una alteración en la que estos pacientes no pueden dormir, ¿no? Y al cabo, creo que el registro más grande de este padecimiento ha sido de 1 año, pero normalmente los pacientes mueren en los primeros 6 meses porque no pueden conciliar el sueño. Es la única enfermedad vinculada con una alteración genética relacionada al insomnio. El resto son hábitos, ¿no? Lo que más se vincula. Hay una herencia, pero la herencia es una herencia social y habitual, no una herencia genética. De acuerdo, entonces vamos a dar paso a la última pregunta. Vamos a abrirle el micrófono a Janka. Sí, ¿ya lo tienes abierto? Bueno. No. Bueno. Bueno. Voy a retirarme porque estamos juntos. Doctor, buenas noches. La exposición está muy bonita, muy padre. Aquí hay puntos muy, dos puntos importantes para mí, ¿no? ¿Qué importancia tiene la narcolepsia o en qué punto se desata por el insomnio o todo esto, ¿no? O sea, ¿qué nos puede platicar de la narcolepsia, ¿no? Y el otro punto es algo que a lo mejor no se toca en la clínica o no muy seguido, y le comento porque yo me hice un estudio para ver si necesitaba usar CPAP, porque mi sueño es muy variable, ¿no? O sea, insomnios, mal dormir, despertar constantemente. Pero esto también yo siento que se acrecenta en el caso mío, mi esposa pues, usa CPAP, como usted sabe, Sana, usa CPAP, voltea y me pone el CPAP hacia la cara y avienta aire, por ejemplo. Habla de las temperaturas en la noche. Mi mujer maneja una temperatura totalmente diferente y cambiante a la mía durante la noche, ¿no? Entonces, ¿qué tan recomendable es definitivamente tomarlo como terapia, el dormir en habitaciones separadas por este tipo de motivos, ¿no? Que si uno tiene mal sueño afecta al otro también, ¿no? Las temperaturas, todo esto, ¿no? Ese es mi comentario, ¿no?
Claro, bueno, fueron varias cosas, ¿no? Para empezar, la narcolepsia no tiene que ver con el insomnio, porque la narcolepsia es una enfermedad y esa sí tiene un origen, pues es genética, la predominancia, ¿no? Está vinculada a algunos alotipos genéticos específicos y no quisiera espantarlos, pero también está vinculado a la vacunación, ¿no? Durante la influenza H1N1 hubo un lote de vacunas que está bien identificado, que provocó una alteración de células que se llaman células orexinérgicas, que son específicamente, tienen dos nombres, ¿no? Pero lo que generan es poder mantenerme despierto. Entonces, tras la vacunación hubo ahí unos cambios en el sistema inmune, que el sistema inmune acabó con esas células. Es una población de células muy chiquitas en el cerebro, muy pocas células, creo que alrededor de 100,000. Y entonces estas células nos permiten mantenernos despiertos. Los pacientes que padecen narcolepsia no tienen esta cantidad de células y entonces se quedan dormidos. La narcolepsia es un trastorno de quedarse dormido sin poder hacer nada, ¿no? Y además lo más importante es que no solo se quedan dormidos, sino que se quedan dormidos y entran a sueño REM, ¿no? Se saltan todas las demás fases de sueño y entran directamente a sueño REM. Para esto se requiere hacer un par de estudios. El primero es una polisomnografía y el siguiente estudio se lleva a cabo la primera noche, inmediatamente a la polisomnografía, porque es para evaluar si el paciente puede quedarse dormido en los primeros minutos, ¿no? Sobre eso hay estudios específicos y no tiene que ver con el insomnio. Ahora, lo siguiente, el CPAP provoca a lo largo de la noche un sueño fragmentado. Esto que yo les decía, que nos mantenemos en la parte más superficial del sueño es real, porque el CPAP es un padecimiento respiratorio que va acortando e interrumpiendo el sueño, y entonces el sueño es muy ordenado. Primero viene la fase 1, luego la fase 2, luego la fase 3, y a veces regresamos a fase 2 y pasamos a sueño REM. Pero cuando no puede el cerebro consolidar una fase de sueño, entonces hay muchos fragmentos y lo que provoca a lo largo es que no alcancemos en el número o en la cantidad adecuada la fase 3 de sueño y el sueño REM, y entonces esto provoca que yo no tenga sueño profundo, ¿no? Y lo que va a ocasionar es que tenga hipersomnia al otro día, que hipersomnia y narcolepsia no son la misma cosa, ¿no? Entonces, para la hipersomnia hay muchas causas. La narcolepsia es un trastorno específico del sueño y la hipersomnia está vinculada a la apnea de sueño. Y bueno, son cosas distintas. Ahora, el tema de dormir separados, bueno, claro, si se han probado alternativas y uno está alterando el sueño del otro, entonces hay que evitar pues generar un impacto sobre el sueño del otro, ¿no? Por ejemplo, el ronquido. ¿Saben? Quienes más llegan a la clínica de sueño o quienes llevan a los pacientes que roncan o roncadores primarios son los compañeros de cama, ¿no? Porque dicen, es que yo no puedo dormir. O sea, definitivamente no me deja dormir y él parece que duerme profundo, pero está roncando toda la noche. Entonces, ahí ya el compañero de cama tiene un trastorno de sueño ocasionado por el que no duerme o no ventila bien. Entonces, pues sí, es una alternativa. Hay que probar a lo mejor con algunas otras soluciones y si definitivamente no, pues no equilibran esta situación, pues de trabajar o dormir durante la noche en camas separadas es una alternativa. Ok, perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y tenemos aquí a Yud Lozano. Vamos a darle espacio a Yud para que nos haga favor de hacer su última pregunta. Esta sí sería la última pregunta y nos despediremos y si hay otra ocasión y oportunidad hablaremos de otros temas. Yud, adelante. ¿Cuál sería tu pregunta? Hola, muy buenas noches. Felicidades al doctor Raúl. Mi pregunta sería ¿cuáles serían las recomendaciones para el insomnio tardío? Creo que eso es parte que padezco esa situación y me gustaría saber cuál sería una recomendación. Trato de poder dormir, hay a veces que por situaciones del trabajo, el estrés, creo que esa es parte que influye, pero me cuesta esa parte. Entonces, eso sería. Muchas gracias. Claro, el insomnio terminal, que es el que nos despierta muy temprano, ese insomnio tiene que ver con lo que nos genera ansiedad la mañana siguiente, ¿no?
aquellas citas que son a muy temprana hora, un examen al que no puedo faltar, un compromiso al que no puedo llegar tarde, es a lo que se vincula en la fase inicial ese insomnio. Se va volviendo cada vez más importante y cada vez más crónico debido a los horarios de cama, ¿no? Entonces, lo más importante ahí y la solución sería, 1, crear un diario de sueño durante 15 días para monitorear qué tan cierto es que en más de 3 días a la semana estamos despertando antes de lo que queremos. Este diario de sueño se los puedo compartir, se lo envío a Ana para que ella se los envíe y entonces lo pueden ir llenando, ¿no? Entonces, con esto generamos algo que nosotros le enseñamos al paciente a registrar y después a calificar para valorar cuál es el tiempo de sueño total. Y entonces tenemos una fórmula que nos ayuda a en porcentajes determinar cuánto tiempo le quitamos al sueño, porque ahí hay que hacer una restricción de tiempo si es que esto es lo que está generando el despertar muy temprano. Lo que provocamos es una deuda de sueño para que aquella noche que compense esta deuda de sueño se vuelva habitual. Pero hay que tener en cuenta todas las demás medidas. La primera sería dormir, irse a la cama siempre a la misma hora e intentar despertar siempre a la misma hora. Si la falla está en el intento de despertar a la misma hora, hay que analizar cuál es el motivo por el que 7 o 15 noches falló ese despertar final, ¿no? Ahora, el uso de la melatonina, que aquí sí, con toda franqueza, lo puedo recomendar después de los 30 años, es que no tiene efectos secundarios. Digo, hasta ahora no ha habido un paper que nos demuestre que la administración de melatonina exógena tiene un efecto secundario, no ha habido. Pero es una de las alternativas, ¿no? Sobre todo en este tipo de insomnio, pueden comprar la que sea. Yo les recomiendo la sublingual y esto tiene que ver con que la administración y la asimilación de este medicamento, del fármaco, es mucho más fácil que atraviese la barrera hematoencefálica por vía sublingual, ¿no? A través de la mucosa, se metaboliza más rápido. Entonces, lo ideal sería intentar primero con un diario de sueño, de aquí continuar con las medidas de control de estímulos y de restricción de tiempo en cama y posteriormente, si esto no funciona, iniciar tratamiento con melatonina, que es lo más básico, ¿no? Si nada de esto funciona, pues sí le recomiendo consultar a cualquier especialista en sueño para que entonces se atienda particularmente qué es lo que le está generando estos despertares prematuros, ¿de acuerdo? Les voy o si les pueden compartir mi correo, mis datos, para que si había preguntas que no hubo tiempo de contestarlas, pues tengamos a lo mejor otra sesión o me las envían por correo, como ustedes decidan, y así nos mantenemos comunicados. Realmente les agradezco mucho su atención y bueno, una conferencia tan nutrida, ¿no? Hoy en día, que esto nos ayuda a acercarnos. Pero lo primordial, el último mensaje es de verdad cuiden su sueño porque piensen que dormimos una tercera parte de la vida. Entonces, realmente nos mantenemos durmiendo más tiempo del que nos mantenemos haciendo otras cosas a las que les ponemos más interés. Y bueno, pues no hay nada más. Si ustedes tienen algún otro comentario y demás, les comparto mis datos y podemos subsecuentemente hacer una sesión. Esperemos que antes de que entre al doctorado y si no, pues nos mantendremos en comunicación. Claro que sí. Muchísimas gracias, de verdad, doctor, por compartirnos la información. Gracias a toda la gente que estuvo hoy ligada aquí, vía esta herramienta tan maravillosa. No sé, quisiéramos platicarles que esto de lo que estamos haciendo en Decosan Alimentos, de estas charlas saludables, es para eso, ¿no? Precisamente. La idea es nutrirnos, ¿no? De todo aquello que sume, ¿no? Y pues sí, definitivamente aquí por este medio le damos las gracias por su presencia a nuestro invitado de lujo, al doctor Raúl David Ortega. Aquí están ustedes viendo en la pantalla precisamente su correo electrónico. Sí hubo por ahí un par de manitas, doctor, que no alcanzamos a responder sus preguntas. Y también ponemos el teléfono del doctor ahí para que pueda si contactarse. Usted decía, Ayud le decía que contacten a un buen médico especialista del sueño. Pues bueno, yo la verdad ni crea que lo voy a dejar. Gracias.
a la doctora Elizabeth que me canalizó, porque sí, yo ya me sentía en una situación muy complicada, me sentía ya como encajonada en no saber qué hacer con mis problemas de esta, según yo, insuficiencia de sueño, pero yo duermo como muchísimo, pero me levantaba muy cansada, muy agotada, me han afectado muchas cosas, entonces, pues claro que yo sí lo recomiendo porque en muy corto tiempo he visto una mejora de mi calidad de vida, de mi calidad laboral, de mi salud en general, entonces pues obviamente que le estoy muy agradecida a la doctora Elizabeth y al doctor Raúl por esta mejora, ¿no? Y también decirles que, bueno, en Decosan Alimentos de verdad que estamos comprometidos con nuestra comunidad y los invitamos a que nos sigan en Facebook. Como pueden ver ahí, la página es Decosan Alimentos Funcionales. Tenemos notas en Instagram. Los invitamos a que vean nuestra página web, nuestro WhatsApp está ahí. O sea, estamos abiertos a seguir aprendiendo, a que a lo mejor otros profesionales, porque déjeme y le cuento, doctor, tuvimos varios profesionales de la salud escuchándolo. Tuvimos a varias doctoras, a varias psicólogas, psiquiatras, médicos generales, cosa que me dio muchísimo gusto, porque vaya que entonces el tema es para dentistas, aquí con nosotros, acompañándonos. El tema entonces tiene mucho que dar, ¿no? Como que se queda mucho por saber y bueno, yo me quedo con 1000 preguntas que voy a tener la suerte de hacérselos en vivo y a todo color, pero yo creo que se quedaron muchos con muchas dudas y en mi caso, ¿yo qué hago, no? Entonces, habrá situaciones muy particulares, entonces nuevamente ahí está el teléfono del doctor y de verdad que los esperamos en la próxima. Estamos buscando y se están acercando afortunadamente y estamos rodeados de amigos con muchos conocimientos, con un bagaje profesional, experiencia y demás. Entonces, en estas charlas saludables, pues está cordialmente invitado, doctor, en alguna otra oportunidad, sé que se nos ocupe con su doctorado. Y pues seguimos como Decosan atentos a seguirles llevando alimentos saludables que también contribuyan a este tema del sistema inmunológico, del envejecimiento y estos temas tan maravillosos y necesarios en estos momentos y siempre. De verdad, muchísimas gracias a todos y pues ahora sí, hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos.